¿Qué harías si pudieras salir de esa oscuridad que te consume, esa que no se ve, pero está ahí todo el tiempo? Imagina por un momento que hay una salida, un camino para dejar de sentirte atrapado en un túnel sin fin. ¿Te atreverías a buscarla? Mónica era una mujer que, por fuera, parecía tenerlo todo. Una familia hermosa, un trabajo estable, amigos. Sin embargo, por dentro, estaba luchando una batalla silenciosa, una guerra que nadie podía ver. La tristeza la invadía cada día más. Despertaba cansada, aunque había dormido 8 horas. Comía sin disfrutar la comida, miraba a su alrededor y sentía que la vida no tenía color. La tristeza se volvía su compañía constante, pero ella pensaba que debía ocultarla. ¿Cómo iba a decirle a los demás que se sentía vacía? Todos veían su sonrisa, pero nadie sabía lo que había detrás de ella. Durante meses, Mónica vivió en ese vacío emocional, buscando consuelo en cosas que no le traían paz. Compras, comida, redes sociales. Todo parecía ayudar por un momento, pero la ansiedad y la tristeza regresaban más fuertes después. Hasta que un día, después de una discusión con su mejor amiga, algo dentro de ella se rompió. Fue un grito silencioso, un susurro en su corazón que decía: necesito ayuda, pero ¿dónde encontrarla? Esa noche, mientras se sentaba en el sillón de su casa, mirando por la ventana, escuchó una voz suave dentro de ella. No era una voz externa, sino algo que venía desde lo más profundo de su ser. Búscame, estoy cerca. Al principio, pensó que era su mente jugando trucos, pero decidió seguir ese impulso y abrir la Biblia. Al leer un versículo, algo en su pecho comenzó a calmarse. No comprendía todo, pero sentía que había algo real en esas palabras. ¿Qué harías tú si de repente encuentras una respuesta, una solución que podría transformar tu vida para siempre? ¿Seguirías la llamada o seguirías ignorando esa voz dentro de ti? Mónica comenzó a leer más, cada vez con más fervor, buscando respuestas en esas palabras antiguas. No sabía si era lo que necesitaba, pero había algo en ella que le decía que estaba cerca de algo grande. Una noche, después de una larga jornada, se sentó en su cama con la Biblia abierta en sus manos. Sus ojos recorrían las páginas, pero su mente estaba lejos. Era como si todo lo que le rodeaba no importara ya, hasta que sus ojos se detuvieron en un pasaje que, aunque ya había leído muchas veces, esta vez tocó su alma de manera diferente. Ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esas palabras, tan simples, la golpearon con fuerza. ¿Por qué no lo había notado antes? La vida de Mónica estaba llena de cargas invisibles. La preocupación por los demás, el miedo al fracaso, el dolor de no ser suficiente, la soledad que siempre la acompañaba, aunque estuviera rodeada de gente. Todo eso, esa carga emocional que llevaba sobre sus hombros, la había estado hundiendo sin que ella se diera cuenta. Esa noche, en un susurro lleno de esperanza, Mónica oró por primera vez con el corazón abierto. No fue una oración perfecta ni elegante. Solo pidió, de manera sencilla, que algo cambiara. Que si de verdad había un propósito para su vida, que lo mostrara. Sintió una paz indescriptible al finalizar. No era la solución definitiva, no de inmediato, pero algo dentro de ella había cambiado. Fue como si una pequeña chispa se hubiera encendido en su corazón, una luz tenue pero llena de promesas. ¿Alguna vez has sentido que, en medio del caos de tu vida, una palabra o un gesto puede cambiar tu perspectiva? Mónica había escuchado esa voz, pero aún no comprendía toda la magnitud de lo que significaba. Sin embargo, algo estaba a punto de suceder que marcaría un antes y un después en su vida. Al día siguiente, algo diferente ocurrió. Aunque Mónica no se sintió instantáneamente feliz, empezó a ver las cosas de una manera distinta. La tristeza seguía ahí, pero ya no se sentía tan inmensa. Había algo en su corazón que la hacía pensar que había algo más, algo que la sostenía. Durante los siguientes días, continuó buscando consuelo en la lectura, orando cada vez con más frecuencia. Poco a poco, comenzó a notar cambios sutiles en su día a día. Su vida no era perfecta, pero el peso de la depresión parecía un poco más ligero. Pero lo más impactante llegó cuando decidió ser honesta consigo misma.
Mónica se dio cuenta de que había estado corriendo durante tanto tiempo detrás de falsas soluciones. Había buscado consuelo en las cosas materiales, en las redes sociales, en todo lo que pudiera distraerla, pero al final nada llenaba ese vacío interior. Cuando finalmente se permitió aceptar que no podía resolverlo todo por sí misma, una nueva perspectiva comenzó a abrirse ante ella. Un día, después de pasar un rato a solas en su habitación, Mónica recordó unas palabras que había escuchado antes. El amor perfecto echa fuera todo temor. Sin entender completamente su significado, decidió que no iba a seguir viviendo con miedo. No iba a dejar que la depresión la definiera ni un día más. Decidió entregar su carga a algo más grande. En ese momento, experimentó una sensación de alivio profundo. No fue algo dramático, pero sí algo real. Como si una parte de ella hubiera soltado el control y dejado de luchar sola. Eso no significaba que la depresión desapareciera de inmediato. De hecho, todavía había días difíciles. Pero lo que había cambiado era su enfoque, su confianza en que no estaba sola en esa batalla. De repente, los días grises no eran tan aterradores porque sabía que podía contar con algo más allá de sus propios esfuerzos. Algo divino. Y esa comprensión la ayudaba a seguir adelante. Cuando te enfrentas a la depresión, te preguntas si alguna vez volverás a sentirte como antes. Pero lo que Mónica empezó a descubrir es que no se trataba de volver a ser la misma, sino de transformar su forma de vivir, de hallar fuerza en lo que parecía débil. A medida que pasaban las semanas, Mónica experimentaba momentos de mayor claridad. En medio de los días difíciles, se permitía tomar un respiro y recordar que había algo en su vida que la mantenía firme, algo que no podía ver con los ojos, pero que sentía profundamente en su ser. Empezó a comprender que el proceso de sanar no era rápido, ni lineal. Había altibajos, días buenos y días malos, pero ya no se sentía derrotada. Su visión de la vida cambió. No estaba buscando escapar de la tristeza, sino aprender a vivir con ella de una manera que no la arrastrara. Uno de los mayores retos que enfrentó fue la culpa. La culpa por no haber buscado ayuda antes, por haber permitido que su dolor la controlara tanto tiempo. Durante esos momentos de inseguridad, Mónica recordaba algo más. Recordaba que Dios no la juzgaba por su lucha. Recordaba que no tenía que ser perfecta para recibir su ayuda. En esos momentos, su oración se volvió más íntima, más real. Ya no pedía que todo se arreglara de inmediato. Ahora, su oración era un simple susurro de esperanza. Señor, dame fuerzas para continuar. Una tarde, mientras caminaba por el parque, algo increíble ocurrió. Estaba sola, rodeada de árboles y flores, cuando de repente sintió una paz tan profunda que por un momento olvidó todo lo que le preocupaba. Recordó las palabras que había leído semanas antes. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fue como si esa verdad se hiciera tangible en su corazón. A pesar de la oscuridad que todavía intentaba acecharla, Mónica entendió que ya no estaba caminando sola. La depresión no desapareció de inmediato. No fue un milagro instantáneo, pero la forma en que la enfrentaba había cambiado. Mónica comenzó a hablar más abiertamente sobre su lucha. Al principio, le costaba compartir su vulnerabilidad, pero pronto descubrió que no solo estaba ayudando a otros, sino que también estaba sanando ella misma. Su historia, sus dificultades, se convirtieron en un puente para conectar con otras personas que también estaban lidiando con la oscuridad. Encontró consuelo no solo en las palabras de la Biblia, sino también en el apoyo mutuo que surgió al compartir su carga. A veces, el mayor paso que puedes dar es el de ser honesto con los demás y contigo mismo. En lugar de esconderse detrás de una fachada de perfección, Mónica eligió ser real. Y en esa honestidad, encontró una paz que no dependía de las circunstancias, sino de una relación más profunda con lo divino. Con el paso del tiempo, Mónica continuó experimentando esa transformación interna. Aunque las dificultades seguían siendo parte de su vida, algo había cambiado. Ya no las veía como un peso que la arrastraba, sino como oportunidades para crecer. Cada día se levantaba con la firme creencia de que, aunque su lucha no había terminado, no estaba sola. Tenía una fuerza mucho mayor que ella misma. Una mañana, después de una conversación con su hermana,
Mónica se dio cuenta de algo fundamental. La depresión no era una batalla que debía librar en solitario. A lo largo de su proceso, había aprendido que, a veces, la verdadera fortaleza reside en reconocer que necesitas ayuda, ya sea de otras personas o de Dios. Dejarse ayudar no era un signo de debilidad, sino una muestra de valentía. A través de esa revelación, comenzó a construir una red de apoyo a su alrededor, personas con las que podía compartir sus pensamientos más profundos y sus miedos. Y eso hizo una diferencia enorme. Mónica también empezó a reconocer otras señales en su vida que antes pasaban desapercibidas. La pequeña voz interior que le decía "estás sola" o "no tienes valor", comenzó a ser reemplazada por pensamientos más positivos y afirmativos. A través de la oración, la lectura de la Biblia y el tiempo en soledad con sus pensamientos, se dio cuenta de que no tenía que aceptar los mensajes negativos que su mente le enviaba. Aprendió a callar esos pensamientos y a sustituirlos por palabras de esperanza y fe. Pero hubo algo aún más profundo que ocurrió. En medio de su proceso de sanación, Mónica comenzó a comprender el propósito detrás de su dolor. Al principio, la depresión le parecía una maldición, algo que la había debilitado. Sin embargo, con el tiempo, empezó a ver cómo su experiencia la había moldeado, la había hecho más empática, más fuerte. Lo que pensaba que era su debilidad se convirtió en una fuente de fortaleza, porque ahora podía ayudar a otros que también pasaban por lo mismo. Poco a poco, Mónica se convirtió en una voz de aliento para las personas que, como ella, luchaban en silencio. Comenzó a compartir su historia con aquellos que se sentían atrapados, brindándoles la esperanza que ella misma había encontrado. A través de sus palabras y su testimonio, muchos se dieron cuenta de que la depresión no tiene que ser el final, sino una oportunidad para redescubrirse, para encontrar la fuerza dentro de uno mismo y para caminar con Dios como el mayor apoyo. Así, lo que una vez había sido su carga más pesada, se transformó en una herramienta para ayudar a otros a encontrar el camino hacia la sanación. Mónica entendió que no se trataba de eliminar el dolor, sino de aprender a vivir con él de manera saludable, abrazando la idea de que la vida siempre tiene algo bueno que ofrecer, incluso en los momentos más oscuros. Con el tiempo, la vida de Mónica comenzó a reflejar un equilibrio que antes no podía ni imaginar. Las sombras de la depresión seguían a veces rondando su mente, pero ya no dominaban su vida. Había aprendido a identificar las señales de su cuerpo y mente, y, cuando sentía que algo la arrastraba, en lugar de dejarse vencer, buscaba un refugio en la oración, la meditación y en las personas que sabía que la apoyaban. Entendió que la depresión no se trataba de una lucha que se ganaba de un día para otro, sino de un proceso constante de aprender a vivir con ella de una manera que le permitiera encontrar paz. Un día, mientras meditaba en silencio, Mónica comprendió una lección fundamental. El camino hacia la sanación no era solo un proceso de cambiar su mentalidad o sus pensamientos, sino también de cambiar su actitud frente a la vida misma. Había muchas cosas fuera de su control, pero había algo que sí podía controlar: su disposición a rendirse y aceptar que, aunque no pudiera arreglar todo, siempre tendría la opción de buscar la paz dentro de sí misma y en su fe. Señor, ayúdame a ver lo bueno incluso en los momentos difíciles. Comenzó a orar todos los días. Y lo curioso fue que, al hacer esta simple oración, los pequeños detalles de la vida empezaron a brillar. La sonrisa de un extraño, una tarde soleada, una charla amena con un amigo, todo comenzó a tener un valor más profundo. Mónica ya no vivía buscando huir del dolor, sino que aprendió a encontrar belleza en los momentos más simples. En su vida, las señales ocultas que alguna vez la destruyeron, las empezó a ver como señales de crecimiento, de redescubrimiento. Entendió que su sufrimiento no había sido en vano, sino que había servido para darle una mayor sensibilidad hacia los demás. Fue entonces cuando comenzó a compartir su historia con más personas. En un encuentro tras otro, su experiencia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos, como ella lo estuvo. La gente se acercaba a ella buscando respuestas, y lo que Mónica descubrió fue algo poderoso. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesta a caminar con otros en su dolor, a escuchar, a estar presente. En cada conversación, en cada palabra de aliento, Mónica entendía que no había un final feliz inmediato, pero sí una promesa de sanación que llegaba poco a poco. La depresión no se eliminó mágicamente, pero con la ayuda divina,
con la ayuda de los demás y con la valentía de seguir adelante, ella encontró la fuerza para continuar. Mónica ya no era la misma mujer que había comenzado su viaje hacia la sanación. Había evolucionado, aprendido y, lo más importante, había dejado de luchar sola. A través de su dolor, encontró propósito, y a través de su fe, encontró la fuerza para seguir caminando hacia un futuro más brillante. Mónica sabía que su proceso de sanación no había sido fácil, ni rápido. De hecho, había momentos en los que sentía que su viaje aún no había terminado, y que aún le quedaban muchas cosas por aprender. Pero lo que sí sabía con certeza es que no estaba donde empezó. Había recorrido un camino lleno de desafíos, de momentos de oscuridad, pero también de luz. Y lo más importante, había encontrado una paz que, aunque no era perfecta, era real y constante. Durante un retiro espiritual al que asistió, una tarde se sentó a solas con la Biblia. Mientras leía, sus ojos se detuvieron en un pasaje que ya conocía, pero esta vez algo en él la tocó profundamente. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En ese momento, una sensación cálida y reconfortante la envolvió. Sintió, en lo más profundo de su ser, que no estaba sola. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de los días de desesperación, había algo mucho más grande que la había acompañado en cada paso. La promesa de no estar sola en sus momentos más oscuros. Era cierto. Aunque las sombras de la depresión a veces regresaban, no lo hacían con la misma fuerza. Mónica había aprendido a verlas como una parte más de su vida, pero no las veía como algo que la definiera. Ahora, en lugar de huir de sus pensamientos oscuros, los aceptaba y los manejaba con una nueva perspectiva. Sabía que con cada día que pasaba, su fe, su paciencia y su fortaleza se fortalecían. También comprendió que la sanación no se trata solo de encontrar una cura para el dolor, sino de aprender a vivir con él de una manera saludable. No todo puede solucionarse con una oración, no todo se resuelve de inmediato. Pero el simple hecho de saber que tenía un propósito, de saber que cada día era una nueva oportunidad, le dio un sentido de esperanza que nunca antes había conocido. Mónica había dejado de ver la vida como un campo de batalla. En lugar de luchar contra la oscuridad, aprendió a caminar en medio de ella, con la luz de su fe guiándola. Los días pasaron, y aunque no todos eran fáciles, Mónica ya no se sentía derrotada. Había aprendido a rodearse de personas que la apoyaban, lo más importante, a tener compasión por sí misma. Había dejado de juzgarse por sus debilidades y había aprendido a verlas como oportunidades para crecer. A través de su viaje, entendió que la clave para sanar no es eliminar el dolor, sino encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de él. Mónica ya no esperaba que la depresión desapareciera por completo. Sabía que sería una batalla constante, pero lo que sí sabía es que ahora tenía las herramientas y el apoyo para enfrentarla. Y cada vez que la tristeza regresaba, ella no la temía, porque en su corazón sabía que la oscuridad no era el fin de su historia. La luz que había encontrado en su fe la mantenía firme, y con cada paso se acercaba más a la paz que siempre había buscado. A pesar de haber recorrido un largo camino, Mónica entendió que su proceso de sanación no terminaría en el momento que ella lo decidiera. La vida seguía, y con ella, las lecciones. Un día, mientras hablaba con una amiga que estaba pasando por una situación similar, Mónica compartió algo que le había tomado mucho tiempo aprender. La sanación no es un destino, es un viaje constante. No es un lugar al que llegas y todo está bien. Es aprender a vivir con los altibajos, a confiar en que, aunque el dolor regrese, la paz también puede regresar. Su amiga, con lágrimas en los ojos, asintió. Las palabras de Mónica resonaban en su corazón. En ese momento, Mónica comprendió lo valioso que era compartir su experiencia. No se trataba solo de recibir ayuda, sino de ser una fuente de esperanza para los demás. Ayudar a otros no solo la sanaba a ella, sino que le daba un propósito renovado. Se dio cuenta de que la depresión, aunque algo doloroso, le había permitido conocer un nivel profundo de empatía hacia aquellos que sufrían en silencio. La depresión, en su propio modo extraño, la había conectado con las almas que más lo necesitaban. Mónica no solo se había curado a sí misma, sino que ahora era un faro de luz para otros.
Su vida ya no estaba dominada por el miedo de que la depresión la atrapara de nuevo. Había aprendido a ser honesta consigo misma, a no esconder sus debilidades y a reconocer que no tenía que ser perfecta para ser valiosa. Cada vez que ayudaba a alguien a través de su experiencia, se sentía más libre, más fuerte y más agradecida por el camino que había recorrido. A pesar de haber recorrido un largo camino, Mónica entendió que su proceso de sanación no terminaría en el momento que ella lo decidiera. La vida seguía, y con ella, las lecciones. Un día, mientras hablaba con una amiga que estaba pasando por una situación similar, Mónica compartió algo que le había tomado mucho tiempo aprender. La sanación no es un destino, es un viaje constante. No es un lugar al que llegas y todo está bien. Es aprender a vivir con los altibajos, a confiar en que, aunque el dolor regrese, la paz también puede regresar. Su amiga, con lágrimas en los ojos, asintió. Las palabras de Mónica resonaban en su corazón. En ese momento, Mónica comprendió lo valioso que era compartir su experiencia. No se trataba solo de recibir ayuda, sino de ser una fuente de esperanza para los demás. Ayudar a otros no solo la sanaba a ella, sino que le daba un propósito renovado. Se dio cuenta de que la depresión, aunque algo doloroso, le había permitido conocer un nivel profundo de empatía hacia aquellos que sufrían en silencio. La depresión, en su propio modo extraño, la había conectado con las almas que más lo necesitaban. Mónica no solo se había curado a sí misma, sino que ahora era un faro de luz para otros. Su vida ya no estaba dominada por el miedo de que la depresión la atrapara de nuevo. Había aprendido a ser honesta consigo misma, a no esconder sus debilidades y a reconocer que no tenía que ser perfecta para ser valiosa. Cada vez que ayudaba a alguien a través de su experiencia, se sentía más libre, más fuerte y más agradecida por el camino que había recorrido. Con el tiempo, Mónica descubrió algo aún más revelador. Aunque la depresión aún aparecía de vez en cuando, ya no sentía que le pertenecía. Ya no era su identidad. La fe en Dios, el apoyo de su familia y amigos, y la práctica constante de vivir en el presente la ayudaron a seguir adelante. Encontró una paz profunda en aceptar que no todo tiene que ser resuelto de inmediato. A veces, la respuesta a la tristeza no es cambiar las circunstancias, sino cambiar cómo reaccionamos ante ellas. Y así, mientras las sombras todavía se asomaban a veces en su vida, Mónica aprendió a caminar con ellas, sabiendo que la luz siempre estaba allí, justo detrás de ellas. El camino de sanación que comenzó en la oscuridad se había transformado en un viaje hacia una vida llena de esperanza, gratitud y fe. Aunque la lucha nunca desapareció por completo, Mónica había aprendido que, con la ayuda divina, el dolor no era algo que tuviera que enfrentar sola. Y lo más importante, comprendió que su historia, sus pruebas y su fe podían ser el refugio de alguien más. Hoy, Mónica no solo camina con confianza, sino que camina con la certeza de que, en su vulnerabilidad, había encontrado su mayor fuerza. Y esa fuerza la sigue guiando, ayudando y compartiendo el mensaje de que, no importa lo que enfrentes, siempre hay una salida, siempre hay esperanza. Porque cuando te apoyas en Dios, encuentras un propósito incluso en las pruebas más oscuras.